Bueno, hoy vamos a hacer a propósito una pausa en el libro de los Efesios, porque consideré que era pues justo que predicáramos un mensaje especialmente para esta ocasión de nuestro aniversario. Para eso quiero que se vayan a 1 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 12. Y Marta nos leyó el último versículo de ese pasaje. Lo voy a repetir. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. La palabra Ebenezer aparece por primera vez en 1 Samuel 4:1 como el nombre de un lugar donde el pueblo de Israel acampa para tener una posición más estratégica en contra del enemigo. O sea que la palabra Ebenezer en ese sentido no significa algo bueno, más bien significa algo medio destructivo. ¿Quiénes eran los enemigos? Los filisteos. Y ellos habían acampado en Afec. Esta ciudad o pueblo, Afec, es generalmente identificado como un sitio en la llanura costera cerca de la frontera entre el territorio filisteo y la región central de Israel. Ebenezer estaba lo suficientemente cerca de las ciudades filisteas para que los israelitas se enfrentaran con ellos en batalla en la ciudad de Afec. Al igual, Afec era un lugar estratégico a lo largo de las rutas comerciales y militares que conectaban la costa filistea con el interior de Canaán. Los filisteos eran un pueblo que habitaba en la franja costera del suroeste de Canaán, lo que hoy sería la región alrededor de la moderna franja de Gaza. En el contexto de 1 de Samuel 4, los filisteos controlaban ciudades clave como Asdod, Ascalón, Gaza, Gat y Ecrón. Y sus intereses chocaban con los israelitas. Estuve hablando con un amigo que le gusta leer mucho de Israel y de esas cosas. Y me dijo algo bien interesante. Me dijo: la palabra Palestina significa guerrero de los filisteos, ciudad de guerreros o ciudad de los filisteos. Entonces, y ustedes saben el problema que existe, ¿verdad? Actualmente entre Israel y esas otras ciudades que está pasando. Y me puse a pensar que eso desde antes ya había comenzado, ese problema en el Medio Oeste. Ya eso había empezado aquí, creo yo, en el capítulo 4 de 1 de Samuel. Los israelitas controlaban la región montañosa central de Canaán, y para ellos Ebenezer representaba un puesto avanzado desde el cual podrían intentar detener las incursiones filisteas o preparar una ofensiva. Su posición en Ebenezer sería parte de un esfuerzo para controlar las rutas hacia el interior de Israel. En 1 de Samuel 4, los israelitas fueron derrotados por los filisteos en esta batalla, lo que resultó en la captura del Arca del Pacto por parte de los filisteos. La ubicación cerca de Ebenezer simboliza el lugar donde los israelitas sufrieron una de sus grandes derrotas. Interesante. Ebenezer aquí no significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. Parecía significar como que destrucción. ¿Amén? En esta derrota murieron 30,000 soldados israelitas. Eso todo usted lo ve en el capítulo 4 de Samuel. En esta derrota perdieron el Arca del Pacto. En esta derrota finalmente los desobedientes hijos de Eli y Ofni, ¿se acuerdan? De Ofni y Fines murieron en esa batalla. Una derrota después de la cual Elí recibe la noticia de que sus hijos han muerto. Pero escuchen esto. Cuando Elí escucha que el arca había sido robada o tomada por los filisteos, fíjense lo que dice la palabra, según 1 Samuel 4:18. Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Elí y sus muchachos eran terribles.
no seguían a Dios, eran desobedientes. Elí, ¿se acuerdan? Que Elí tuvo no es que tuvo, él tenía que poner a sus muchachos bajo control y no pudo. Y Dios los juzgó. Y aquí está, murieron en la batalla los hijos y Elí muere al recibir la noticia de que el arca estaba perdida. Todas estas terribles noticias, ahí no se para la cosa. Es una familia, como dicen por allí, toda familia tiene problemas, pero esta familia tenía extremados problemas. Fíjense que la esposa de Fines, por esta noticia, tuvo dolores y dio a Dios un hijo. Ese hijo se llamaba Icabod. ¿Y qué significa Icabod? Significa la gloria se ha ido de Israel. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios, ¿sí o no? Y ellos tenían el arca que, como representaba la presencia de Dios, ellos pensaron que la gloria de Dios se había ido. Entonces, el problema estaba en que los israelitas pensaban que ellos podían utilizar el arca de Dios como un talismán. Ellos decían, nos traemos el arca para acá, Dios va a estar con nosotros y nosotros vivimos como nosotros nos da la gana, sin obedecer, sin seguir sus leyes, sin nada por el estilo. Fíjense lo que dice 1 Samuel 4:3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Un talismán. Como un talismán. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos utilizado a Dios como un talismán? O como un genio que nos da deseos. 3 o 4, lo que sea. En otras palabras, queremos que cumpla nuestros deseos, pero no queremos humillarnos y someternos a Él. ¿Sí o no? Luego en el capítulo 6, el arca de Dios es llevada en diferentes lugares por filisteos y Dios estaba enojadísimo con eso. Dios estaba muy enojado con eso. Por lo tanto, Dios ocasionó disturbios entre ellos, y usted lo puede leer después allí en el capítulo 6, hasta el punto que convocaron una reunión para sacar el arca de entre ellos y devolverla a su debido lugar, y dice la palabra, porque había un pánico mortal por toda la ciudad y la mano de Dios se hizo muy pesada allí. Y yo me pregunto, ¿a quién le puede gustar que la mano de Dios sea pesada en un lugar? Que la mano de Dios sea pesada significa que va a haber destrucción. Fíjense que en una de las historias pusieron el arca junto a uno de sus dioses, no me acuerdo el nombre del dios. Estaban en el mismo lugar. Al día siguiente, el dios se cayó de donde estaba montado. Lo arreglaron otra vez. Y al día siguiente, porque el arca estaba allí, se volvió a caer el ídolo. Entonces eso les dio pánico a los filisteos. Y dijo, tenemos que sacar este arca de aquí. Tenemos que sacar este arca de aquí. Entonces, finalmente el arca llega a Kiriat Jearim, no sé si eso lo pronuncié bien, al final del capítulo 6. Y ahí entonces empezamos en el versículo 1 y 2 del 7. Dice, y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces, hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Porque Dios escuchó nuestro clamor. Fíjense lo que dice la palabra otra vez. En el 2. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Este versículo introduce un periodo de 20 años de espera y lamentación por parte de Israel. La mejor traducción de esta palabra es llorar en alto. O sea que se estaban lamentando porque Dios estaba lejos de ellos. No porque iba a estar cerca de ellos porque el arca estaba con ellos. Estaba lejos de ellos porque ellos eran unos idólatras. Y ellos se estaban lamentando de verdad. Ahora se estaban lamentando de verdad. Entonces esto sugiere que estaban experimentando una tristeza profunda
pero a su vez un anhelo por restaurar su relación con el Dios de Israel. Amén. Durante este tiempo, la presencia del arca en Kiriat Jearim no era el foco central de adoración, sino un símbolo de distanciamiento espiritual entre el pueblo y Dios. Los israelitas estaban cansados de vivir una vida apartada de Dios, hermano. Créanlo o no lo crean. A veces uno se cansa de vivir una vida apartada de Dios. Le estaban rogando a Dios que su presencia estuviera con ellos. El arca simbolaba la presencia de Dios, pero evidentemente Dios no estaba con ellos porque eran unos idólatras. Habían cortado esa relación con Él. Algunos comentaristas sugieren que Samuel estuvo en silencio por estos 20 años. Sin embargo, yo pienso que no es que estuvo en silencio, sino que estuvo predicando como que en el background a quien lo quisiera escuchar. Porque ¿cuántas veces Israel no quiso escuchar a sus profetas? Un montón de veces. Entonces yo creo que le estaba predicando en el background. ¿Ok? Ahora, el pueblo se estaba lamentando por su lejanía con Dios, pero estaba añorándolo. ¿Ok? Se estaba lamentando, porque esa es la palabra en hebreo, pero a su vez quería establecer esa relación otra vez con Él. Y aquí es donde tiene que ver un poquito con nosotros. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes me han dicho que ustedes estaban orando, y algunos me dicen que 10, 12 años atrás, por una iglesia hispana de buena doctrina aquí en Bloomington, Illinois. Entonces Dios escuchó su clamor. Grace en español es la respuesta de su oración. Dios nos ha ayudado aquí porque Él escuchó el clamor de su pueblo. Hasta aquí nos ha ayudado Dios porque Dios contestó esa oración de ustedes, hermanos. Porque Dios escuchó el clamor de ustedes. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor porque nos envió un mensajero. Versículos de 3 a 4. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volveréis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y los astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y los astoret y sirvieron solo al Señor. Ahora, ¿cómo los exhortó? Él los exhortó pidiéndole 3 cosas. La primera cosa fue: deshástete de tus ídolos. Ahí lo dice la palabra. Ahí lo dice la palabra. Para Israel, estos ídolos eran Baal y Astarot. Baal era una de las principales deidades asociadas con la fertilidad, la lluvia y las tormentas. Su nombre significa señor o dueño. Señor o dueño. Astarot o Astarte era una diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra. O sea que era como que una pareja de dioses, porque tenían algo parecido. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿qué ídolos hay en tu vida que te están desviando de la atención a Dios? ¿Qué ídolos hay en tu vida que te está desviando de tu atención a Dios? Recuerda que todo lo que esté por encima de Dios es un ídolo en tu vida. Todo lo que sea más importante que Dios es un ídolo en tu vida. Todo lo que venga primero que Dios es un ídolo en tu vida. ¿Estás al tanto de las sutiles palabras del enemigo tratando de imitar la voz de Dios para envolverte en asuntos desagradables a Dios? Pero lo vuelvo a repetir. ¿Estás al tanto de las sutiles palabras del enemigo tratando de imitar la voz de Dios para envolverte en asuntos desagradables a Dios? El enemigo es potente, hermano. Y nosotros debemos estar preparados con la armadura de Dios. Entonces, deshazte de tus ídolos. Eso es parte del mensaje de Samuel. La otra parte es pon tu corazón firme. Eso está ahí en el texto. Establece, esa palabra en el hebreo es establecer. Establece tu corazón. Determina que tú vas a seguir las cosas de Dios y que te vas a mantener enfocado en lo que Él dice. Pon tu corazón firme. Y lo último, lo más importante, creo yo, sírvele solo a Dios.
El Señor no solo quiere que le sirvas a Él, Él quiere que le sirvas solo a Él, porque Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. No, Él no quiere, yo no quiero que me sirvas, yo quiero que me sirvas solo a mí y a más nadie. Isaías 44:6 dice, el mismo Señor dice, yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento, hermano, a través del profeta Samuel. Dios quería restaurar su relación con Él. Por eso yo no entiendo que cuando Dios busca a la gente no responde. Porque su corazón está de piedra, como dice Ezequiel. El mensaje de Samuel era un mensaje para animar al pueblo. Fíjense en el versículo 5. Y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y yo oraré al Señor por vosotros. ¿Cómo iba a animar al pueblo? Intercediendo por él en oración. ¿Cuántos de ustedes se animan cuando ora por usted? Usted fue testigo del hermano que es el que lideriza a los ancianos. Cada domingo él viene para orar por mí. Independientemente de cómo yo me sienta, eso me llena a mí, me llena el alma de paz. Y eso es lo que estaba haciendo Samuel por su pueblo, intercediendo por él. Samuel dice, yo oraré al Señor por vosotros. Y así lo hizo. Y yo escribí aquí, cuando le decimos a la gente que vamos a orar por ellos, ¿en realidad lo hacemos? ¿O es simplemente una respuesta automática que damos esperando que nos acordemos y tengamos tiempo para hacerlo? Mire, cuando viene la gente y me dice, pastor, ore por mí, me vamos a orar ya. Porque si no se me olvida. A menos que lo escriba. Y eso lo aprendí de un hermano. Mira, que ores por mí, ven para acá, aquí oro. Esté donde esté. Haya gente o no haya gente. Ora, usted tiene tiempo, hermano. Un minuto no le va a descuadrar su horario. Y yo le comenté mi historia en el trabajo. Llegó, y la señora va a una iglesia aquí que su pastor, a mí me encantaba mucho cómo él predicaba, ya está con el Señor. La señora viene, me habla a mí, yo estaba en el registrador y me habla, ¿tienes algo? ¿Quieres que ore por ti? ¿Por algo? Y le digo, yo tengo una enfermedad bien terrible. Y le dije cuál era la enfermedad. ¿Usted sabe cuál es la enfermedad? Parkinson's. Y me dice, oh, my goodness. Y me puso la mano en el pecho y oró una oración bellísima. Y yo ese día casualmente me sentía muy bien, pero me hizo sentir muchísimo mejor. Y así es que debemos de ser nosotros, hermano. Mira, ¿quieres que ore por ti? Vamos a orar por ti, pero ya. No dejarlo para después. Mira, hermano, yo espero que en este año que ha pasado, mi labor en el púlpito haya servido para exhortarlo, para animarlo y para demostrarle mi amor. Como diría Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17, yo espero que a pesar de mis imperfecciones, la palabra de verdad ha sido predicada correctamente y le haya dado a usted el beneficio de ser enseñado, reprendido, corregido, instruido en justicia, a fin de que usted sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo espero que yo haya hecho eso, a pesar de mis imperfecciones. Tenía tiempo que no lloraba, pero no lo podía. Yo espero que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo haya salido de este púlpito clara y poderosamente. Espero. Porque soy humano y me equivoco. ¿Quién me puede conseguir por favor? Hasta aquí nos ha ayudado Dios porque reconocimos nuestros pecados. Ya, Manuel, gracias. Hasta aquí nos ha ayudado Dios porque reconocimos nuestro pecado. Disculpen un momento.
Le voy a dar un poquito de historia aquí. Mizpa está situada en la región de Benjamín, aproximadamente a 5 millas del norte de Jerusalén. Es un sitio clave debido a su ubicación estratégica en un terreno elevado que permitía ver los territorios circunvecinos. O sea, que era como una especie de colina. Se utilizaba con frecuencia como lugar de reunión para Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, varias tribus se reunían aquí para eventos importantes. O sea que no era una casualidad. Mizpa era un lugar donde se reunían normalmente para cosas importantes. Sirvió como centro religioso y político antes de que se construyera el templo en Jerusalén. En Mizpa, los israelitas participaban en actos públicos de ayuno, oración y el acto simbólico de derramar el agua. Que eso significaba derramar su alma para el Señor. Eso es lo que representaba. Todos estos eran signos de humildad y arrepentimiento ante Dios. La nación de Israel admitió su pecado y restauró su relación con el Dios del universo. Ahí está en el versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. ¿Por qué Dios nos ha ayudado, hermano? Porque a pesar de que somos cristianos y pecamos, admitimos nuestro pecado. Admitimos nuestro pecado. Si conscientemente estamos empeñados en vivir una vida de pecado, ignorando los designios de Dios, Dios no va a poder avanzar con nosotros. Porque el pecado es un bloque. Él odia el pecado, Él es santo, santo, santo. El pecado bloquea tu proceso de santidad. Observa cómo Samuel se expresa ante ellos en el versículo 3. Dice: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros. Y después dice: y dirigid vuestro corazón. O sea que la cuestión es, el problema es del corazón. Su corazón tiene que pertenecer a Dios. En otras palabras, de aquí escribí mi traducción. Si no regresas al Señor con todo tu corazón, eliminando a los ídolos, estableciendo tu corazón y sirviendo solo a Él, Él no puede hacer nada contigo. Gústete o no te guste. Él te quiere solo para Él, Él no quiere compartirte con nadie. Acuérdense lo que dijo Samuel: sírvele solo a Él. Él requiere obediencia, sumisión y una absoluta confianza en Él. ¿Qué le dice Samuel a Saúl en 1 Samuel 15:22 cuando Saúl decidió no seguir la instrucción del Señor? Fíjense lo que dice. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? El profeta le dice: entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Samuel le dice a Saúl: entiende que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Esa es la clave. Obediencia hacia el Señor, hermano. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, hermano, a pesar de la enseñanza de nuestros enemigos. La acechanza de nuestros enemigos. A pesar de la acechanza de nuestros enemigos. Del 7 al 8. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Yo escribí aquí: cuando el enemigo detecta que nuestra relación con Dios está siendo restaurada, Él se lanza como un león rugiente buscando a quien devorar. A Satanás no le gusta que nosotros nos arreglemos con Dios, hermano. Mire, esto es un paréntesis. Cuando un cristiano no tiene suficientes pruebas del Señor, ahí hay un problema. Si Satanás no te quiere atacar, yo creo que eso es un problema. Porque Satanás no ataca al que no está comprometido al Señor. ¿Me explico? Un cristiano no debiera estar libre de pruebas. No debiera. Bueno, aparentes pruebas. Porque otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también,
que cuando uno es avanzado en la fe, las pruebas te pueden venir, pero tú actúas como si las pruebas no te afectaran mucho. ¿Amén? Vamos a aclarar algo ahí. Las pruebas siempre van a venir. Ahora, como tú actúas en la prueba, como actúas así, ahí es donde se ve tu verdadero carácter. Porque a veces cuando la prueba viene, hermano, el verdadero usted sale a colación. Yo no me acuerdo si yo les di esta historia. Una vez llegaron en un país de esos que no se puede predicar el evangelio. Habían como 15 reunidos, me acuerdo yo, creo. Y llegaron 2 personas aparentemente violentas con armas. Y se metieron aquí y entraron. Aquí vamos a matar a todo el mundo que sea cristiano. Y se fueron todos menos uno. Y el que se quedó, le dijeron, ¿me van a matar? No, solamente queríamos saber quién era el cristiano. ...15 se creían cristianos, solamente uno era cristiano. La prueba da a conocer quién usted realmente es. Satanás no quiere avivamientos, hermano. Satanás quiere destrucción. Él quiere destruir a la iglesia de Dios, quiere destruir las vidas de los siervos de Dios, Él quiere destruir todo lo que tiene que ver con nuestro Señor. Observen la expresión cuando los filisteos oyeron. El enemigo le está prestando atención a sus vidas. Usted haga lo mismo, preste la atención a los ataques del enemigo y una vez que los descubra, vístase de la armadura de Dios para apagar los dardos del maligno. Él es inteligente, pero él no es más inteligente que la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús en el capítulo 4 de Mateo? La palabra dice, cuando lo trató de tentarlo. Escrito está, escrito está, escrito está. Así tiene que ser usted con el enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está. El enemigo probablemente estaba pensando, y esto es mi traducción otra vez, Samuel convocó a Israel en Mizpa, un lugar donde han sucedido cosas importantes. Todo el pueblo se está reuniendo allí. Tengo que averiguar qué está pasando y tratar de impedir lo que Dios quiere hacer. Porque prácticamente eso se convirtió en un servicio de adoración. Y eso me dice a mí que a veces aquí Satanás puede estar formando un complot. El enemigo no se cansa de atacar, hermano. No te canses de orar a Dios y pedirle su protección. Hasta aquí nos ayudó Dios porque le rendimos alabanza. En el 9, fíjese. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel. Y el Señor le respondió. El enemigo avanzó, pero Dios obró milagrosamente. Él dio el primer paso en la defensa de Israel y luego guió al pueblo de Israel a que destruyeran los filisteos. Leámoslo. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor tronó con un gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de él. Y yo me pregunto hoy, ¿cuántas veces hemos tratado de adelantarnos a lo que Dios quiere hacer? Porque Dios actuó primero. Mandó un temblor. ¿Cuántas veces queremos ir delante de Dios? ¿No le parece que a veces queremos ir más rápido que Dios? Deje que Dios prepare el camino a la victoria para usted. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Mire, y esto me gustó a mí porque el trueno es significativo, ya que los cananeos pensaban que Baal era el dios de la tormenta. Y yo escribí, el dios de la tormenta es aniquilado por el creador de la tormenta. El Dios de la tormenta es aniquilado por el creador de la tormenta, el creador de los cielos y la tierra, el creador de usted y de mí.
Él podrá ser el Dios de la tormenta, pero yo soy hijo del creador de la tormenta. Baal no era un creador, Dios es el creador. Entonces fíjense, acuérdense de algo. En 1 Samuel 4:5, el arca, cuando el arca entró en el campamento de Israel, gritaron tanto, los filisteos gritaron tanto que la tierra tembló. Los filisteos crearon que la tierra tembló. Y este clamor lo que hizo fue que tuvieron miedo, pero lo que hizo fue que les motivó para prepararse más para poderle ganar a Israel. Y destruyeron a Israel en ese entonces. Aquí, en el capítulo 7 de Samuel, grita con grandes truenos el Dios y causa confusión. Fíjense en el 10 y el 11. Los filisteos se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Israel fue derrotado ante los filisteos en el 4 y en el 7 los filisteos fueron derrotados ante Israel. ¿Me explico? Israel fue derrotado en el 4. Ahora Israel derrotó a los filisteos en el 7. Porque se habían arrepentido. Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios tomó el primer paso. Y después ellos siguieron. Porque fíjense lo que sigue. Mas el Señor tomó un gran estruendo aquel día con los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Y en el 11, saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-Car. Hasta más allá de Bet-Car. Mire, un comentarista que se llama Woodhouse dice, en el capítulo 4 Dios estaba actuando en juicio contra su pueblo apóstata. En el capítulo 7 estaba actuando en la liberación de su pueblo arrepentido. En el capítulo 4 Dios estaba actuando en juicio contra su pueblo apóstata. En el capítulo 7 estaba actuando en liberación de su pueblo arrepentido. Eso es un Dios grande. Eso es un Dios grande. Bueno, y ahora viene el versículo que leyó Marta. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mire, esa palabra Ebenezer puede significar roca de ayuda o roca de conmemoración. Roca de ayuda o roca de conmemoración. Esto subraya una verdad eterna. Y por eso escogí las canciones que escogí. La fidelidad de Dios nunca falla. La fidelidad de Dios nunca falla. Cuando nos humillamos, nos arrepentimos y confiamos en su fuerza, Él interviene a menudo de manera que nunca podríamos entender. El Ebenezer de los israelitas fue un recordatorio de victorias pasadas, pero también señaló hacia adelante, asegurándoles la ayuda continua de Dios. Nosotros deberíamos levantar nuestros ebeneceres en nuestras vidas, recordando siempre que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y confiando en que su gracia nos guiará con seguridad a través de cada tormenta que se avecina. Este día, hoy, el día de hoy, es nuestra primera roca de ayuda, es nuestra primera roca conmemorativa. Y van a haber muchas más, pero esta es nuestra primera roca porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esta es la primera marca de nuestra iglesia de que el Dios del universo nos ha ayudado. Esto es prueba que su fidelidad es grande. ¿Usted entiende eso? Esto es prueba de que su fidelidad es grande. Mire, hermano, y no me quiero adelantar porque voy a compartir un poquito de esto cuando comamos. Pero yo nunca me imaginé
Bueno, yo quería, pero nunca me imaginé pastorear una iglesia domingo a domingo a domingo a domingo, o predicar, como usted lo quiere llamar. Pero aquí estoy. Porque sus pensamientos no son como el Señor. Y capaz, no capaz, yo creo que yo soy parte de sus oraciones. Amén. No es para que me se llene la cabeza, porque siempre le digo al Señor, Señor, méteme 3 cocotazos si mi cabeza se está inflando mucho. Pero estamos aquí por la fidelidad de Dios, hermano. Amén. Solo Él. Servirle solo a Él. No solo sírvale solo a Él. Amén. Mira, y les voy a pedir que se levanten, por favor. Y vamos a cantar ese corito otra vez porque el Señor se merece que alabemos su fidelidad. Si escucha conmigo, si canta conmigo, por favor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por todo lo que has hecho entre nosotros. Gracias por Grace en español, Señor. Señor, tú escuchaste las oraciones de esos siervos y siervas 10, 12 años atrás, Señor. Y fue tu sabiduría, fue tu soberanía, fue tu poder que permitió que este trabajo empezara un año atrás. Señor, sigue bendiciéndonos, sigue nos protegiendo, sigue permitiéndonos que prediquemos tu palabra exactamente, que la dividamos exactamente, que la prediquemos de acuerdo a lo que tú escribiste en ella y no simplemente a lo que nosotros pensamos. Permite, Señor, que tu palabra afecte los corazones de Norma y Bloomington de tal manera, Señor, que haya un influjo de gente que te quiera servir y que te quiera adorar y que quiera ser parte de tu reino, Señor. Permite un avivamiento entre nosotros, Señor, porque prácticamente eso fue lo que hubo en el capítulo 7 de Primera de Samuel, Señor. Hubo un avivamiento, Señor. Gente arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a ti, Señor. Al único Dios, al Dios de Israel, al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el sol de justicia. Gracias, Padre. Permite, Señor, que ahora que vayamos a tener este almuerzo, Señor, y esta celebración, que tu Espíritu Santo siga tocando nuestros corazones, Señor, y permitiendo que caminemos con Él día tras día. Porque a pesar de que estamos en la carne, Señor, tú nos invitas a que caminemos en el Espíritu, poderosamente contigo todos los días de nuestra vida. Permite que el Espíritu, Señor, sea más poderoso que la carne, porque a veces nosotros tendemos a ayudar más la carne que el Espíritu. Porque el Espíritu vivifica, dice el apóstol Pablo. Y el salmista David dice, vivifícame, Señor, innumerables veces en los salmos. Danos esa vida santa que tú quieres de nosotros, Señor, porque tú eres santo, santo, santo.
Bendícenos, Padre. Bendice este trabajo, sigue bendiciéndolo, fructifícalo. Y como dice su palabra, Señor, las puertas del infierno no podrán en contra de la iglesia. Porque tú eres más poderoso que Satanás y que cualquier otra cosa. Te amamos, Padre. Te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús Santísimo. Amén. Y amén.